En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de Dios, la tierra llenas, las mentes de los hombres las bañas en tu luz. Tú que eres luz de Dios, divino fuego, infunde en todo hombre la fuerza de la cruz. Sé luz resplandeciente en las tinieblas, de quienes el pecado sumió en la oscuridad. Reúne en la asamblea de los hijos, los justos que te amaron, los muertos por la paz. Acaba en plenitud al Cristo vivo, confirma en el creyente la gracia y el perdón. Reúnenos a todos en iglesia, testigos jubilosos de la resurrección. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, normalmente, como cuando se hace una oración, haciendo un breve paréntesis, hay que tratarlo de hacerlo todos a una sola voz, ¿verdad? No correr, no adelantarse, no atrasarse, sino todos pausadamente a una sola voz. Así expresamos pues la eclesialidad y también pues el tener un solo corazón y una sola alma, ¿verdad? Porque se escucha todo desperdigado, ¿verdad? Unos allá terminan antes, otros acá se adelantan, otros van corriendo, ¿verdad? Como queriendo ya terminar la oración. Tiene que ser pausada, con calma. ¿Está bien? Bueno, bien. Vamos a dejar este librito aquí, ¿verdad? Mientras que la luz lo ilumine, ¿verdad? Y vamos a seguir profundizando en lo que ya habíamos comenzado en el tema anterior. Iniciábamos comentando cómo hay 5 libros de sabiduría, descartando 2 que no propiamente corresponden a los sapienciales, como son el Cantar de los Cantares y los Salmos. Hoy vamos un poquito a dar, o vamos a seguir introduciéndonos en ese conocimiento ya más de cerca, dando fechas y dando características propias de estos libros, ¿sí? Por lo pronto vamos a empezar con el libro de Job, ¿sí? El libro de Job, ¿cuándo fue compuesto? Se compuso hacia comienzos del siglo V antes de Cristo. Y casi por la época en que comenzó a escribirse el libro de Job, también se escribió el libro de Proverbios. Son más o menos contemporáneos. Hay unos golpecitos para que, ¿verdad? Que no se nos vaya a llorar, ¿verdad? Aquí hay algo, miren, no lo he tomado. ¿Verdad? Sí. Estos 2 libros son los que primeramente se compusieron. Después de estos 2 libros viene el libro del Eclesiastés, que se escribió hacia el siglo III antes de Cristo. Y el más cercano a la venida de Cristo es el libro de la sabiduría, que se compuso y fue concluido en el año 50 antes de Cristo.
antes de haber compuesto el libro de la sabiduría, se terminó el libro del Eclesiástico, que lo podemos datar del siglo II y más exactamente en el año 180 antes de Cristo, ¿sí? Más o menos ya tenemos ahí el desarrollo progresivo de la escritura. Porque primero se comenzaron a escribir Job, Proverbios, después Eclesiastés, Eclesiástico y Sabiduría. Estos últimos dos libros, ¿cuáles son? Eclesiástico y Sabiduría, tienen un estilo helenístico, que significa un estilo griego. El de la sabiduría fue escrito en griego. Y estos dos libros, por tener estilo helenístico, no fueron propiamente aceptados por los israelitas, ¿sí? Porque ellos eran muy celosos de su idioma y de sus tradiciones. Y estos dos libros, Eclesiástico y Sabiduría, al haberse escrito en sentido griego o con estilo griego, entonces no fueron bien aceptados. Fue hasta con los cristianos cuando se incluyeron en el canon de los libros aceptados. Por eso se llaman deuterocanónicos. ¿Qué significa deuterocanónicos? Que en un primer momento no se aceptaron, pero en un segundo momento, eso significa deutero, es decir, segundo, ¿verdad? En un segundo momento se recibieron como libros sagrados, inspirados por el Espíritu Santo. Pero no fueron los que los aceptaron los israelitas, sino los cristianos, ¿sí? Vamos a profundizar un poquito en dos términos muy característicos de dos libros. El primero de ellos es Eclesiástico y el segundo Eclesiastés. Se parecen mucho, pero tanto en extensión como en estilo son muy distintos, ¿sí? Ya decíamos que el Eclesiástico, aunque no se escribió en griego, tiene estilo helenístico, ¿sí? Tiene sabiduría propiamente inspirada en los helenos, es decir, en los griegos, ¿sí? Sin embargo, Eclesiástico recibe otro nombre. ¿Sí se acuerdan cuál es ese nombre que recibe Eclesiástico? Siráside. ¿Y por qué se le llama Siráside? La razón es porque en griego el libro se llamaba Sabiduría de Jesús ben Sirá o Sirásida, ¿sí? Esa es la razón por la cual se le da el nombre de Siráside, ¿sí? Y el segundo es el Eclesiastés. Eclesiastés recibe el nombre de Coelet, ¿sí? Por eso en el modo de enunciar, porque cada libro tiene su modo de enunciación, ¿sí? Se le pone Q-O, ¿sí? Que son las iniciales de Coelet, ¿sí? ¿Y qué significa Coelet o Eclesiastés? Significa el predicador o el que habla a la asamblea, ¿sí? Eso significa Eclesiastés o Coelet, ¿sí? Más o menos ya vamos adentrándonos un poquito en el significado de estos libros, ¿sí? Bien. Los libros de la sabiduría, excluido el de Job,
se le atribuyen al más ilustre de los sabios de Israel. ¿Sí saben cuál fue el sabio más ilustre de Israel? Salomón. ¿Sí? Salomón, que significa en su etimología pacífico. ¿Sí? Sin embargo, vemos que la construcción o elaboración de estos escritos data de un periodo de elaboración muy prolongado. ¿Cuántos siglos duró la elaboración de estos 5 libros? Pues 5 siglos. Quiere decir que propiamente Salomón no escribió todos los libros, porque no pudo haber vivido 5 siglos. ¿Cuál es el modo de proceder en este sentido? Es la pseudonimia, que significa el nombre falso. ¿Sí? Eso significa. Anteriormente o antiguamente se les ponía un nombre falso para dar renombre a una obra. ¿Sí? En este caso, esa obra a la que se le dio el renombre, podríamos llamarla la sabiduría de Israel. Y puede entenderse en 2 sentidos. Que Salomón enseñaba a su pueblo la sabiduría que recibió de Dios. Entonces él adoctrinaba a su pueblo en esa sabiduría. El pueblo fue absorbiendo esa enseñanza y fue creando como grupos de sabiduría que como escuelas fueron elaborando estos escritos con el pensamiento y el sentido que enseñó Salomón. ¿Sí? Vamos más o menos avanzando, ¿verdad? ¿Sí? Estos escritos vinieron a ser como una recopilación muy selecta de la sabiduría de Israel. Hay un libro de un autor que es, o que era, porque ya falleció, era un catedrático de escritura, de Sagrada Escritura, que se llama Gerhard von Rath, ¿no? Y él escribió un libro que se llama La Sabiduría de Israel, donde profundiza en los 5 libros de la sabiduría. ¿Sí? Más adelante vamos a dar algunos consejos que él da para acercarnos a estos libros. Por lo pronto podemos decir que toda esta sabiduría de Israel que se recabó, que se recopiló, se puso por escrito con títulos propios, ¿sí? Y es la sabiduría que actualmente conocemos en los libros sapienciales. Pero por otro lado, el estilo propio que se plasmó, sobre todo en los últimos 2 escritos de sabiduría, aquellos que los escribieron, se inspiraron en un estilo griego. Aunque era sabiduría de Israel, sin embargo el estilo fue un estilo griego, ¿sí? Esta sabiduría se fue reflexionando, profundizando y madurando hasta llegar al libro de la sabiduría, ¿sí? Que es el último escrito más cercano a Jesucristo. 50 años antes de la presencia de Cristo en el mundo fue cuando terminó de escribirse este libro de la sabiduría, ¿sí? Entonces quiere decir que ya estaba en este escrito
profundamente madura la sabiduría propia de Israel, ¿sí? Vamos al texto de Sabiduría 9, 7 al 8 y 12, que llama, o que se llama en griego, Sabiduría de Salomón, ¿sí? Es 9, 7 al 8 y 12, ¿sí? El libro de la sabiduría, ¿sí? Nueve, 7 al 8 y 12, ¿sí? Lo enuncio, ¿sí? Dice este texto: tú me elegiste como rey de tu pueblo para gobernar a tus hijos y a tus hijas. Tú me encargaste construir un templo en tu monte santo y un altar en la ciudad donde habitas, a imitación de la tienda santa que preparaste desde el principio. Y en el 12, envíala desde el santo cielo. Así mis obras serán aceptadas, juzgaré a tu pueblo con justicia y seré digno del trono de mi Padre. ¿Sí? Dice el versículo 12, así mis obras serán aceptadas, juzgaré a tu pueblo con justicia y seré digno del trono de mi Padre. ¿Sí? ¿A quién se refieren estos tres versículos? Se refieren propiamente a Salomón. ¿Quién fue el que construyó o el que mandó construir el templo de Jerusalén? Fue Salomón. David lo quiso construir, pero fue Salomón al que Dios le mandó que lo construyera, que le edificara ese santuario, ¿sí? Donde pudieran subir de todas partes del pueblo a ofrecer sus sacrificios y sus oraciones, ¿sí? Y fijémonos bien en un detalle. Dice en el versículo 12, seré digno del trono de mi padre. ¿Quién fue el padre de Salomón? David, ¿sí? Entonces, en este capítulo 9 encontramos una oración muy bella para alcanzar la sabiduría que se atribuye en composición a Salomón, ¿sí? Vemos cómo esta referencia, cómo este modo de expresarse con respecto a Salomón nos hace ver que Salomón es propiamente el que inspiró, ¿sí? O el que de alguna manera estaba detrás de esta sabiduría que se escribió, aunque sabemos que el escritor propiamente sagrado, inspirado directamente por el Espíritu, fue el que plasmó en los escritos de sabiduría la sabiduría propiamente divina, ¿sí? ¿Más o menos? ¿Queda claro? Bien. Esto lo ponemos aquí un ratito para que descanse. Perdón. Bien. Vemos en las obras de sabiduría tanto convergencias como diferencias muy notables. Hay puntos en los que se unen y hay puntos en los que difieren. Y la razón es que como se prolongó tanto la elaboración de estos 5 libros de sabiduría, 5 siglos, ¿no? Entonces el modo de pensar iba variando, ¿sí? En esencia quedaba lo más importante, pero en el modo de comprensión iba variando, ¿sí? Por esa razón iba
había puntos en los cuales convergían y había puntos en los cuales discrepaban, es decir, había ciertas diferencias, ¿sí? Doctrinas poco desarrolladas en los escritos ya más próximos a la venida de Cristo ya están muy desarrollados y por tanto ya más claros, ¿sí? Por ejemplo, en el libro de la sabiduría está muy desarrollada la doctrina de la inmortalidad, ¿sí? Que en algunos otros escritos no está tan desarrollada, ¿sí? Ya en el libro de la sabiduría ya esta doctrina ya está esclarecida. Ya podríamos decir está el terreno preparado para la enseñanza de Cristo, ¿sí? Estos libros han de estudiarse en unidad, ¿sí? Ese es un principio muy importante, porque aunque son distintos libros, decíamos, todos los libros de la Escritura forman uno solo en Cristo, porque Cristo es el que les da unidad y cohesión, es decir, los une, los hace entrar en comunión y los esclarece el misterio de Cristo, ¿sí? Por ello es necesario distinguir las sabidurías que se recopilan en ellos y la única sabiduría divina que los inspira, ¿sí? Vemos cómo detrás de cada escrito está un inspirador humano, pero también detrás de todos los escritos está el Espíritu Santo, que es el inspirador divino. En el caso de las escuelas de sabiduría de Israel, detrás de ellas estaba el pensamiento y la referencia a la sabiduría de Salomón, ¿sí? Que era propiamente la que daba esa unidad, ¿sí? Pero más detrás está el Espíritu Santo, ¿sí? Que va guiando y conduciendo e inspirando, ¿sí? Más o menos. ¿Va quedando claro? ¿Y cómo distinguir las sabidurías de la única sabiduría divina? ¿Sí? Son diferentes sabidurías, pero una sola sabiduría divina, ¿sí? Por eso vemos diferentes tipos de pensamiento, ¿sí? Pero no es pensamiento contradictorio, sino es complementario. Es como si nosotros juntáramos a los 4 evangelistas y después los estudiáramos por separado cada uno de ellos. Estudiándolos por separado son distintos unos de otros, pero juntándolos a todos nos dan como una idea en unidad de cómo fue la vida de Cristo, su enseñanza, su modo de ser, ¿sí? Más o menos. Así como decíamos la vez pasada que en una melodía entran diferentes instrumentos. Cada uno de ellos toca su partitura, su estilo, sus tonos, ¿no? Pero ya conjuntándose con todos los instrumentos se crea una melodía agradable al oído. Tanto por separado como ya juntos dan una melodía, ¿sí? Podemos decir que los 4 evangelios son 4 instrumentos distintos, pero ya juntos crean una melodía celestial y divina, ¿sí? ¿Más o menos? Sí. Bien. Iban guardando sus preguntitas para el final, ya las
Dejamos unos 5 o 10 minutitos para que puedan hacer sus preguntas, ¿sí? Por lo pronto vamos a hacer una pausa técnica aquí, pues ya son, ¿verdad?